Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. A pesar de haber tenido solo unos momentos para descansar desde que casi sucumbió al veneno, Ferdinand había tomado la iniciativa de liderar la carga hacia Gerlach. Me aseguré de recalcar lo asombroso que era aquello, lo que debió de poner un poco celoso a Bonifatios, que miró a Ferdinand y resopló. Una vez resuelta la situación en Gerlach, le pedí a Laud que reactivara los teletransportadores para que pudiéramos regresar a Ehrenfest. Se negó y nos dijo que hiciéramos nuestro propio camino de vuelta, puesto que ya estaba utilizando los círculos para transportarte a ti, Ferdinand, y a tus invitados de Dunkelfelger. Los invitados de un ducado mayor tienen claramente prioridad sobre las tropas que regresan, dijo Sylvester. Por no mencionar que decir, Rosemain me llama. No es excusa suficiente para usar un teletransportador. Ningún AUB lo permitiría. La invasión había causado estragos absolutos en las existencias de pociones de rejuvenecimiento de Ehrenfest, y las batallas de distracción que se libraban por todas partes habían agotado a los caballeros. Además, los eruditos y los asistentes habían estado hasta arriba de trabajo preparando el banquete de celebración. Sencillamente, no había habido margen para utilizar el teletransportador por el bien de Bonifatios. Además, estoy bastante segura de que no lo llamé. Bonifatios afirmó lo contrario. Había cargado directo a Ehrenfest, dejando a sus caballeros atrás. Debía de ser por eso que había rugido que estaba aquí para salvarme, pensé, pero su comportamiento era tan instintivo que era difícil asegurarlo. De hecho, parecía un poco más temible que fiable. En ese momento, comprendí perfectamente por qué Grao-sama había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a contrarrestarlo. Bonifatius era alguien de quien nunca querría enemistarme. Entonces, ¿cómo fueron las cosas aquí?, preguntó Bonifatius. Sylvester se encogió de hombros y sacudió la cabeza. Había pasado la mayor parte del día escuchando los informes de los demás, tratando de no hablar de su propia versión de la historia cuando podía evitarlo. Empezó con el ordonance que Damuel envió a la Orden de Caballeros, que resultó ser él, transmitiendo el mensaje de Brigitte. Eso fue hacia la tercera campanada, creo. La Orden de Caballeros se había movilizado al oír que las amenazas estaban a punto de llegar a la puerta oeste. Los ordonance habían volado por todas partes, y todo el mundo se había trasladado a sus puestos previstos de antemano. No habían sabido cuándo aparecerían exactamente las amenazas ni cuándo comenzaría la batalla. Mientras tanto, Sylvester había ido directamente a la sala de la fundación, ya que su robo era el peor escenario posible. Me quedé allí esperando, nos dijo. No tenía nada que hacer, pero no tenía otra opción. Simplemente esperé y recibí ordonance a través de un agujero en la pared abierto solo con ese fin. Resultó que había un agujero de deformación que conectaba el vestíbulo con el despacho del archiduque, lo que permitía a Laub recibir correspondencia incluso mientras atendía a la fundación. Sylvester había pasado el tiempo esperando a que un ordonance metiera el pico por allí, diera su informe y volviera. Así que, continuó, sin nada más que hacer, empecé a tender trampas que había ideado con Rosemain. Sylvester se había aburrido tanto que, antes del comienzo de los combates en la puerta oeste, había enviado ordonance a sus asistentes pidiéndoles que le entregaran los materiales que necesitaría para montar sus propias trampas. ¿Es realmente aceptable que el AOB haga ese tipo de trabajo?, pregunté. Bueno, no es que pudiera delegar. Era el único que estaba allí. Para matar el tiempo, Sylvester había puesto pegamento en las escaleras, y colocado redes y bañeras para que cayeran sobre cualquier intruso. En Japón, las bañeras eran de metal muy ligero, así que dejar caer una sobre la cabeza de alguien era más una broma que otra cosa, como ver a alguien resbalar con una cáscara de plátano. Aquí en Jorgenschmidt, sin embargo, solían ser de madera gruesa y pesada.
No quiero ni imaginar cuánto dolería. ¿Y si Georgine hubiera muerto por ello? No sabría ni cómo sentirme. Tal vez fuera culpa mía por no haberme explicado bien las cosas, pero nunca había esperado que Sylvester utilizara un lavabo de madera, no de metal. Ordonance llegaron incluso cuando estaba colocando más trampas. Uno me dijo que Bonifatius estaba llevando a Igner a la victoria. Luego recibí un pedido de refuerzos de Gerlach. Sylvester había ordenado a los jefes cercanos a Gerlach que movilizaran a sus caballeros y ayudaran a la provincia necesitada. Luego había sondeado si Bonifatius también podría dirigirse hacia allí. En el caso de los jefes, las respuestas que había recibido no le habían dado muchas esperanzas. Habían declarado que no podían arriesgarse a enviar tropas a Gerlach cuando había serias posibilidades de que sus propias provincias fueran invadidas a continuación. Eso me pareció bastante razonable, un jefe incapaz de proteger su tierra, porque había enviado a sus caballeros a otra parte, sería considerado un absoluto fracaso de gobernante. Reunir refuerzos para Igner no había sido un problema, pero las circunstancias habían cambiado desde entonces. Enviar a los caballeros encargados de proteger el barrio de los nobles no era una opción, no cuando había amenazas acercándose a la ciudad. Por si fuera poco, Sylvester, la única persona necesaria para activar los círculos de teletransporte del ducado, se había quedado atrapado en la sala de la fundación. Jefe Gerlach envió más ordonances, cada uno informando de que su situación empeoraba. Las cosas se pusieron tan mal que decidí usar los teletransportadores para enviar tantos caballeros como pudiera, pero cuando iba a abandonar la sala, uno de mis eruditos me dijo que habíamos recibido un mensaje de Ferdinand. Ferdinand había anunciado que yo había robado la fundación de Arensbach y que iba a llevar a los voluntarios de Dunkelfelger a la puerta fronteriza entre nuestros ducados. Una vez allí, contendría a los caballeros y nobles granujas que actuaban bajo la influencia de Georgine. Eso me conmocionó más que nada. Nunca en mi vida había sentido tan claramente la intervención de los dioses. Glucklitat realmente debe amarte, dije. Sylvester había ordenado a un erudito que se pusiera en contacto con Ferdinand, y le dijera que se dirigiera a Gerlach de inmediato. Un ordonance no nos habría llegado ni a él ni a mí mientras estábamos en Arensbach, así que había necesitado enviar una carta física a la puerta de la frontera. Casi al mismo tiempo, se puso en contacto con Jefe Gerlach utilizando un ordonance, para explicarle que Ferdinand y yo estábamos de camino con tropas de Dunkelfelger, y que solo tenía que aguantar hasta nuestra llegada. El ataque a la puerta oeste comenzó durante ese intercambio, luego la lucha en la puerta norte y el templo con ella. Florencia avisó de que alguien se movía por los pasadizos secretos. Todos se jugaban el pellejo, mientras yo me quedaba esperando con la fundación. Y mientras Sylvester había esperado, luchando contra el impulso de salir corriendo y unirse a la lucha. Florencia había enviado la noticia de que había capturado a Georgine. Pensé que la batalla había llegado y se había ido antes de que yo pudiera hacer algo útil, dijo Sylvester. Debía de ser desalentador para él, pero nuestra victoria era lo que más importaba. Sylvester había abandonado la fundación, decidido a ir a la Torre de Marfil, y comenzó a informar a las provincias de que Georgine había sido capturada. Sin embargo, la llegada de otro ordonance le detuvo en seco. Ha aparecido una segunda Lady Georgine, había dicho el pájaro con la voz de Florencia, su pánico inconfundible. Se ha caído del techo, por lo que sospecho que ha sido teletransportada desde el templo. Puede haber otros señuelos. Por favor, quédate con la fundación hasta que la verdadera haya sido encontrada. Hice lo que me ordenó sin pensarlo 2 veces, nos dijo Sylvester. Georgine era exactamente el tipo de persona que apila un complot retorcido encima de otro. Volví a los aposentos de Laub en el castillo y me teletransporté a la sala de la fundación, solo para ser atrapado por un torrente de agua. ¿Qué? En el momento en que atravesé esa pantalla iridiscente, quedé atrapada en un remolino y jadeando. La verdadera Georgine ya había estado atacando los cimientos. La sangre se le había escurrido de la cara a Sylvester cuando se había dado cuenta de que si no hubiera sido por la segunda ordonance de Florencia, le habrían robado el ducado delante de sus narices. El remolino acabó desapareciendo, dejándome caer al suelo. El lavabo que había montado también se vino abajo. Espera, ¿qué? ¿La bañera? Pregunté.
Las trampas que había colocado me alcanzaron. Conseguí evitar la bañera, pero solo por un pelo. Casi me deja inconsciente. Inundar una habitación con Bastien no solo arrastraría a la gente de dentro, lo había experimentado personalmente al lanzar el hechizo por primera vez. Todo flotaría, y todo lo que el lanzador considerara suciedad quedaría limpio. El pegamento que había puesto en las escaleras desapareció, y las demás trampas que había colocado se movieron de donde las había puesto, explicó Sylvester. Fue al caer el lavabo a mis pies cuando divisé una mano que asomaba por otra entrada, y un escalofrío me recorrió la espalda. Al parecer, la mano, que parecía cortada por la muñeca, había estado empuñando un estapé. Georgine había utilizado un ataque tan letal sin ni siquiera mirar dentro de la habitación, y al darse cuenta de ello, el horror que corroía a Sylvester se había hecho aún más intenso. Creo que una mano flotante asustaría a cualquiera, dije. Sylvester también había sacado su estapé, y Georgine había entrado en la habitación apenas un momento después. A pesar de ir vestida con la túnica de una doncella gris, se había comportado como una reina. Georgine abrió los ojos con incredulidad cuando me vio, continuó Sylvester. Eso no tiene sentido, dijo Ferdinand. En un momento en que la ciudad se enfrenta a innumerables distracciones, cualquiera esperaría que el AUB estuviera protegiendo la fundación. El ceño de Sylvester se frunció con incomodidad. Fue precisamente porque Georgine sabía que yo iba a estar en la sala de la fundación, por lo que la roció con veneno de muerte instantánea. ¿Perdón? En el exterior, el polvo de veneno de muerte instantánea no funcionaba muy bien, lo llevaba el viento y se disipaba fácilmente. En un espacio reducido como la sala, sin embargo, su espantoso potencial se habría realizado plenamente. Georgine había desbloqueado los cimientos, arrojado algunas bombas de veneno y limpiado la sala con un Bastien para poder entrar. En cualquier otra circunstancia, su plan le habría permitido teñir o destruir la fundación sin que nadie interfiriera. Si no hubiera sido por mi decisión de abandonar la fundación tras la primera ordonanza de Florencia, ni siquiera estaría aquí ahora mismo, dijo Sylvester. Realmente has recibido la protección divina de Glucklitat. Para ser sincero, creo que es más probable que mi oponente no tuviera ninguna protección. Solo podía imaginarme cómo debía sentirse Georgine cuando sus planes cuidadosamente elaborados se habían visto frustrados por la pura suerte de su enemigo. Entonces, ¿cómo capturaste a Georgine desde allí? Ya estaba sujetando mi estapé, así que, por supuesto, ataqué sin dudarlo. Para tener en cuenta la distancia que los separaba, Sylvester había creado un arco y disparaba flechas de maná a Georgine. Una fue rechazada por un amuleto que llevaba consigo, y otra la bloqueó con Heather. Mi siguiente movimiento fue avanzar hacia ella. Me lanzó unas agujas doradas como respuesta, pero uno de mis amuletos las desvió. No fue un combate duro, ni mucho menos. Ella había necesitado quitarse la ropa plateada para entrar en la sala de la fundación, así que los ataques de maná funcionaron bien con ella. La batalla había ido abrumadoramente a favor de Sylvester. Eso no me sorprendió, la verdad, como hombre que se había sometido a entrenamiento físico desde su juventud, había poseído mucha más fuerza, resistencia y experiencia en combate que Georgine, quien, como mujer, había pasado su vida centrada principalmente en socializar. Sylvester también había estado comprimiendo su maná y estaba armado con la fuerza de nuevas protecciones divinas. No había forma de que hubiera perdido un encuentro cara a cara. Aún así, murmuró, no puedo creer que una persona pueda llegar a odiar a alguien tan intensamente. Sylvester no reveló lo que Georgine le había dicho, pero la expresión de su rostro dejaba claro que sus palabras le habían calado hondo. Pero como iba diciendo, me dijo que aún había mucha gente que le había jurado su nombre. Declaró que aquellos ligados a ella por contratos de sumisión cumplirían su voluntad, y que destruiría Ehrenfest. Y la amenaza de sus juramentados era demasiado grande para ignorarla, dijo Ferdinand. Sí. No sabía cuántos de ellos habíamos pasado por alto durante la purga invernal, ni qué podrían hacer cuando recibieran ese tipo de órdenes. ¿Se volverían todos locos y se unirían a la lucha? ¿Esparcirían el veneno por todas partes? Tenía que detenerla antes de que más gente resultara herida, así que me ocupé de ella en ese momento. Sylvester se miró las manos.
Había acabado con la vida de su propia hermana, y ese hecho pesaba mucho en su corazón. Hubo una pausa, y luego un ruido sordo al dejar algo sobre la mesa. Era una piedra fea y grande y hermosa que parecía roja y azul según la luz. Tardé un segundo en procesar lo que estaba viendo, pero cuando las piezas encajaron, se me cortó la respiración. ¿Qué? Mi respiración se volvió agitada y todo mi cuerpo empezó a temblar. Intenté levantarme, todos mis instintos me gritaban que me alejara de la piedra fea, pero no había avisado a mis asistentes, así que no me habían retirado la silla. Mis rodillas chocaron contra la mesa y mi asiento se volcó hacia atrás con un fuerte estrépito. En un instante, todas las miradas se centraron en mí. No podía ver a mis asistentes, que estaban de pie detrás de mí, pero notaba que incluso ellos me miraban fijamente a la nuca. Esto no está bien. Tengo que suavizarlo de alguna manera. Mientras recorría la sala con la mirada, buscando frenéticamente una excusa para alejarme de la piedra fea, vi a Florencia y a Charlotte. De pronto recordé algo que debo discutir con Charlotte y mi madre adoptiva, dije. Debo pedirles que reúnan a sus costureras para mi prueba. ¿No es así, Lieseleta? Es urgente, pero no es el momento ni el lugar para discutirlo, respondió Lieseleta. Me puso una mano en el hombro y me instó suavemente a que volviera a sentarme, pero no sobreviviría ni un momento más en esta mesa. Aunque se me nublaba la vista, no podía dejar de mirar la piedra fea. Todo mi cuerpo me suplicaba que me alejara. Pero debo regresar a Arensbach mañana por la tarde, y he crecido tanto que ya no tengo ropa que ponerme cuando me reúna con la familia real. La prueba tendrá que hacerse por la mañana. Las costureras no podrán reunirse a tiempo, ni aunque enviemos un mensajero mañana a primera hora. Además, el castillo no está en condiciones de recibir comerciantes. El ajuste puede esperar hasta que hayas regresado de Arens. Rosemain, dijo Ferdinand, interrumpiendo a Lieseleta. Sí, pregunté. Al girarme para mirarle, la piedra fea desapareció de mi vista y alivió la tensión de mis hombros. Había pasado toda la conversación con una sonrisa falsa para ocultar su disgusto, pero ahora había vuelto a su habitual expresión carente de emoción. Tenemos algo que discutir, dijo, y señaló una zona relativamente vacía de la sala. Estábamos a punto de irnos cuando Bonifatius levantó una mano. Espera, Ferdinand. No puede esperar también. Mira cómo está el banquete. Estoy de acuerdo, añadió Leonore. Por favor, esperen hasta que terminemos aquí. La situación ahora mismo es bastante compleja. Me llevé una mano a la mejilla, sin saber a qué se referían. Mi confusión debió de ser evidente, porque Leonore y Lieseleta se explayaron. Para ahorrarnos tiempo, habíamos utilizado la puerta rural de Kirnberger como parte de nuestra carga hacia Arensbach. Los caballeros de la provincia me habían visto activarla, al igual que los asistentes de Sylvester, y todo el asunto había llevado finalmente a que los altos mandos de Ehrenfest descubrieran que yo poseía el Guthrieseid, y que el archiduque me había dado una herramienta mágica de cortejo de la familia real. Y solo hicieron falta 3 días para que esa información se extendiera por el barrio de los nobles, ¿eh? Leonore continuó, en el momento en que el Aub te entregó la herramienta mágica real, demostró su intención de aprobar el cortejo real. Los nobles consideran ahora que la cancelación de tu compromiso con Lord Wilfrid es una conclusión inevitable. Muchos también han estado discutiendo los extremos irrazonables a los que fuiste para salvar a Lord Ferdinand. Los nobles de Ehrenfest ahora pensaban que estaba comprometida con un miembro de la realeza. Era justo, pero también tenían la impresión de que pasaba el poco tiempo que faltaba para la próxima conferencia de archiduques, cuando se anunciaría la noticia, lamentándome de mis sentimientos condenados por Ferdinand. Por eso todas las mujeres de la nobleza lucían tan cálidas sonrisas y hablaban de la belleza del amor no cumplido. La verdadera tragedia aquí es que todos me compadecen por haber perdido a mi primer amor. Ni siquiera he estado enamorada antes. Nos hemos beneficiado de la romantización de tu viaje a Arensbach, señaló Leonore. Dicho esto, con tu traslado a la soberanía a la vuelta de la esquina, no queremos arriesgarnos a más escándalos. Nuestra situación sería mucho más fácil de manejar si todos creyeran que mis sentimientos por Ferdinand eran unilaterales y que terminarían con mi matrimonio en la familia real. Por esa razón,
Era importante que mantuviera las distancias conmigo. Ferdinand paseó los ojos por la mesa, mis asistentes y los demás invitados que miraban despreocupadamente en nuestra dirección, luego se cruzó de brazos y suspiró. Considero que la salud de Rosemaine es más urgente e importante que la opinión pública. Sin embargo, si todos prefieren dar prioridad a los chismes y rumores, lo respetaré. Bien, dijo Bonifatius. Todos parecían aliviados de que Ferdinand se retirara, pero a mí me inquietaba. Me volví para mirarle. Ha pasado 1 año y medio desde mi partida, dijo Ferdinand. Rosemaine debe tener ya un nuevo médico de cabecera, y no sería correcto por mi parte inmiscuirme en sus funciones. A menos que quieras decirme que aún no se le ha asignado un nuevo médico. Sylvester y Carstead desviaron inmediatamente la mirada. Ferdinand los fulminó con la mirada y volvió a levantarse lentamente, murmurando que le llamara si alguna vez necesitaba ayuda. No, ella debería llamarme a mí, protestó Bonifatius. Ferdinand le miró fijamente, claramente molesto, antes de darse la vuelta y marcharse. Una extraña sensación de pánico me invadió a medida que se alejaba. Por lo menos, no tenía otro médico en quien confiar, y era evidente que mi cuerpo no funcionaba bien. Leonore, yo. Espera a que termine la fiesta. Hay demasiados ojos aquí, susurró Leonore mientras me instaba a volver a sentarme. Puede que no seas consciente, pero estás llamando la atención más que de sobra simplemente por tu estirón. Cornelius se ha ido a reunir información, y Lord Ferdinand acaba de ir a hablar con Harmut. Por favor, abstente de actuar abiertamente. Me estaba aconsejando como caballero guardián, pero aún así negué con la cabeza, no quería quedarme aquí. Me levanté y me marché, con la excusa de que necesitaba hablar con Charlotte, Florencia y Elvira. Solo cuando me alejé de la piedra Fey pude volver a respirar. Puse una sonrisa falsa y traté de pasar a la fuerza el resto del banquete. Ferdinand debía de haber dado todo tipo de órdenes, pues sus asistentes corrían por la sala tan atareados como siempre. Ah, a propósito. ¿Dónde estará? Pregunté. Ferdinand regresó a su biblioteca hace bastante tiempo. Ahora es demasiado tarde para ir a verle. ¿Podría esperar hasta mañana? Tenía la intención de quedarme hasta el final de la fiesta, pero no podía evitarlo sin Ferdinand. Ni siquiera podía justificar llamarle. No me sentía demasiado mal ahora que estaba lejos de la piedra Fey, así que mi estado no podía ser urgente. No me quedaba más remedio que volver a mis aposentos. Capítulo 689. Una noche en vela. Me encontraba de nuevo en la batalla de Gerlach. Caballeros con capas azules me rodeaban por todos lados con sus escudos en alto, bloqueando tanto mi visión que no podía saber dónde estábamos ni a dónde nos dirigíamos. Las explosiones casi me cegaban, los gritos ahogaban cualquier otro ruido y las flechas zumbaban en el aire mientras yo seguía adelante en mi bestia alta. El corazón me latía con fuerza en el pecho y me zumbaban los oídos. A pesar del miedo abrumador que me atenazaba y me hacía querer huir, mis manos se negaban a abandonar el volante. No podía moverme, completamente como si me hubiera convertido en una piedra Fey. Vi un deslumbrante destello de luz arcoíris. Después, todo tipo de cosas empezaron a salir disparadas en todas direcciones. El choque de metales y aún más gritos llegaron a mis oídos antes de que salpicaduras rojas entraran en mi visión. Un brazo cortado golpeó mi pandabús, luego, un caballero que se había caído de su bestia alta cayó frente a mí. Le atravesé, haciéndole rebotar en el aire y desaparecer de mi vista. Mientras tanto, las piedras Fey seguían golpeando el techo sobre mí, la fuerza de cada impacto reverberaba en mi volante. Mi cuerpo se volvió frío como el hielo y mis dientes castañetearon violentamente. Me dolía respirar. Las lágrimas brotaron de mis ojos y rodaron solas por mis mejillas. Las partes de la pelea en las que mis emociones se habían apagado me parecían ahora tan claras, como si una espesa niebla se hubiera disipado de repente. Se repetían una y otra vez, negándose a desaparecer de mi memoria. Un hombre me dio las gracias profusamente por acudir en su ayuda. Luego, un momento después, cayó del cielo como una piedra Fey. Entré en la habitación que tenía delante y vi al Giebe desplomado en el suelo, ya en proceso de convertirse en una piedra Fey. Se me cayó el estómago,
y al apretar los dientes, una sensación horrible se extendió por mi boca como si estuviera masticando arena. Un sudor frío me cubrió de pies a cabeza. Y entonces apareció Grao Sam, riendo burlonamente mientras absorbía todos los ataques que le lanzaban con la masa de piedras face negras que era su mano. Su cacareo desgarrador se repetía una y otra vez, comenzando rápido y con un agudo agonizante antes de transformarse lentamente en un zumbido grave. Agitó su mano envuelta en fuego, quemando todo lo que veía. Las llamas le arrancaron la piel, revelando que la mitad de su cuerpo se había convertido en una masa repugnante de piedras face. Algunas parecían clavarse en su carne, mientras que otras simplemente descansaban sobre ella. Era realmente monstruoso. En un abrir y cerrar de ojos, Grao Sam cargó contra mí, extendiendo su prótesis. Le disparé con mi pistola de agua, con la esperanza de detener su avance, pero eso solo hizo que el resto de su cara se convirtiera en piedras face. Incluso entonces, pude ver el odio asesino en su expresión y la locura brillando en sus ojos grises. Mirara donde mirara, había piedras face, piedras face, piedras face. Grité con todas mis fuerzas mientras se acercaban a mí. ¡Aléjate! Me levanté de un salto, y me di cuenta de que estaba de nuevo en la cama. Todo mi cuerpo estaba tan húmedo de sudor que la ropa de cama se me pegaba, y el pelo se me pegaba a la piel. Un escalofrío me caló hasta los huesos cuando el aire frío me pinchó el cuello desnudo. Las noches eran gélidas incluso ahora que nos acercábamos al apogeo de la primavera. El corazón me latía con fuerza y cada respiración era más agitada que la anterior. El contenido de mi sueño daba vueltas en mi mente mientras permanecía inmóvil en la cama. De vez en cuando, veía en la oscuridad lo que solo podía ser el destello de una piedra fey. Me tapé la boca con una mano para no vomitar y apoyé la otra en el pecho para calmar los nervios. Asqueroso. Cada vez que intentaba recordar la batalla anterior al festín, mi mente me devolvía un embrollo de recuerdos. Tal vez era un mecanismo de defensa. Necesito hablar con Ferdinand sobre esto, murmuré. Pero cuando tomé mi mesilla de noche, queriendo enviar un ordonnance, me detuve. La sola idea de tocar su piedra fea y amarilla me revolvía el estómago. Por fin, me armé de valor y abrí el cajón de un tirón. La herramienta mágica estaba dentro y, al instante, me vinieron a la mente todas las piedras face que me habían atormentado en sueños. De repente me costó respirar, como si algo me pesara en el pecho. Aún sabiendo que la herramienta no era más que un ordonnance, no pude reunir el valor necesario para tomarla. Apreté la mano y dejé caer el brazo a un lado. ¿Qué debo hacer? Así no podré pedir ayuda. Cuando un miedo desconocido asaltó mis sentidos, no pude evitar temblar. Me rodeé el pecho con los brazos y me apreté, desesperada por encontrar el más mínimo rastro de consuelo. Fue entonces cuando oí pasos al otro lado de la cortina de mi cama. Me incorporé como un rayo y desenfundé mi estapé, dispuesta a luchar contra cualquier amenaza que me aguardara. Lady Rosemaine, ¿podemos acompañarla? Está en la cama, Judith. Cuidado con lo que dices. Esas voces pertenecían a Judith y Gretia. Recordé que estaban de guardia nocturna, entonces me apresuré a disipar mi estapé y a secarme el sudor que me perlaba la frente. Los lores Harmut y Ferdinand nos advirtieron de que esto podría ocurrir, Judith me dijo a través de la cortina. Incluso los caballeros entrenados pueden volverse emocionalmente inestables después de una intensa batalla, así que nos dijeron que la vigiláramos muy de cerca a usted y a Lady Hannelore esta noche. Yo también me asusté cuando vi lo que el veneno les hizo a esos caballeros. Deja que me siente contigo un rato. Descorrió las cortinas de mi cama y se acercó a mí. Gretia fue a hacer lo mismo, pero cuando vio lo empapada de sudor que estaba mi ropa de cama, decidió traerme algo para cambiarme. En circunstancias normales, solo los caballeros adultos habrían participado en una batalla tan espantosa, dijo Judith, hablando en la oscuridad. A los aprendices solo nos enviaron porque el enemigo tenía muchas más tropas que nosotros. Supuse que iba a hacerme todo tipo de preguntas incómodas, pero su tono dejó claro que no esperaba que respondiera. Aliviada, me quedé en silencio, escuchando. Casi todos los aprendices se alojan esta noche en el dormitorio de los caballeros, ya que se espera que luchen con los acontecimientos del día.
Los altos mandos están hablando con ellos, y están teniendo sesiones con médicos. Incluso hay flores disponibles para quien las solicite. Pensé que usted también querría algunas, Lady Rosemaine, y por eso le pedí a Lady Florencia que le permitiera visitar uno de los invernaderos. Un viaje allí te calmará en un instante. Judith sacó pecho, satisfecha con su solución a mis preocupaciones. No sabía que los caballeros estaban disfrutando de otro tipo de flores. Podrías contemplar las flores mientras bebes un buen té aromático. ¿Qué le parece, Lady Rosemaine? ¿Sería realmente aceptable para mí salir a estas horas de la noche? Pregunté. Que yo supiera, los caballeros que me habían acompañado a Arensbach habían regresado todos a sus haciendas. Aunque le pidiéramos a Damuel que dejara su puesto junto a la puerta para acompañarme, no contaría con un número adecuado de guardias. Tal y como están las cosas, el castillo está repleto de caballeros, así que somos libres de salir siempre que informemos a la orden. Hablé con ellos antes de venir aquí, así que los arreglos ya están hechos. Oh. Supongo que no se atrevieron a aclarar el malentendido de Judith. Ella se había tomado la molestia de organizar este viaje al invernadero, y ni una sola persona había intervenido. Decidí morderme la lengua y simplemente agradecer su amable gesto. Muchas gracias, Judith. Estoy deseando que salgamos. Iré a decírselo a los demás, dijo con una sonrisa alegre y se marchó. Gretia regresó justo a tiempo para sustituirla, con cara de preocupación. ¿Está segura de hacer esto, Lady Rosemaine? Puede que a Judith le interese la idea, pero ¿no sería mejor para usted pasar la noche en la cama, relajándose a sus anchas? A decir verdad, acababa de despertar de un sueño desagradable cuando llegaste. Dudo que las bendiciones de Slaftraum me alcancen esta noche, y una oportunidad para estirar las piernas suena bien. Por no mencionar que, en lo que respecta a mi imagen, tendría más sentido que pasara esta noche de insomnio en el invernadero que con Ferdinand, ¿no crees? De lo contrario, nunca se habría urdido un plan tan elaborado. En el pasado, cualquier preocupación que tuviera que ver con mi bienestar se habría descargado por completo en Ferdinand. Un viaje al invernadero ni siquiera habría sido considerado. Gretia frunció el ceño y sus ojos se tiñeron de tristeza. Siento no poder satisfacer sus deseos, Lady Rosemaine. No hay por qué preocuparse. Así es la sociedad noble. Gretia encendió una luz, trajo una pequeña bañera llena de agua caliente, y me trajo algo de ropa para ponerme fuera de mi habitación. Luego, una vez que tuvo todo lo que necesitaba, me desnudó y empezó a secarme el sudor del cuerpo con una toalla bien escurrida. Crecer tiene sus inconvenientes, murmuró. Cambia la forma en que todo el mundo te mira. Dejas de poder hacer cosas que antes te parecían tan normales, y al final, creo que pierdes más libertades de las que ganas. Yo maduré antes que la mayoría, así que muchas veces me negaron algo que otros de mi edad podían hacer libremente. Me parecía completamente irrazonable. No creía que Gretia hubiera cambiado tanto por dentro, pero su estirón había provocado un cambio tremendo en la forma en que todo el mundo la trataba. Habíamos pasado más o menos por la misma experiencia, así que podía entender mis dificultades cuando me decían que reconsiderara mi relación con Ferdinand, y tenía que soportar que todo el mundo especulara sobre cada uno de mis movimientos. Siempre pensé que disfrutaría poniéndome al nivel de los demás, dije. Pero, efectivamente, madurar tiene sus altibajos. Muchas cosas se vuelven más problemáticas que no hasta que tu corazón se pone a la altura de tu cuerpo, añadió Gretia en voz baja. Especialmente las relaciones con los hombres. En silencio, miré a la chica que me había dado su nombre para escapar de su familia. Solo podía imaginar todos los acontecimientos problemáticos por los que había pasado. Ya estoy de vuelta, anunció Judith, sonando tan alegre como siempre. A Lady Hannelore también le cuesta conciliar el sueño. Según su vigilante nocturno, desea salir a tomar el aire. Tal vez podrías invitarla al invernadero. Los caballeros tienden a hablar abiertamente con sus pares. Tal vez ahora sea un buen momento para que interactúes así con ella. Judith insistió en que Hannelore y yo nos entenderíamos. Como figuras de autoridad,
A los candidatos a archiduques no se nos permitía unirnos a los caballeros en su dormitorio, mientras se recuperaban de los terrores del campo de batalla. Hannelore parecía acostumbrada a luchar como candidata a archiduque de Dunkelfelger, pero tal vez no fuera así. Tal vez era la primera vez que experimentaba la muerte en el campo de batalla. ¿Había pasado la noche sintiendo tantas náuseas como yo? Por favor, invita a Lady Hannelore a través de su asistente de guardia nocturna, le dije a Judith. Ten cuidado de no ser demasiado enérgica. Entendido. Hablar con Judith y Gretia había aliviado un poco mis preocupaciones, pero el malestar de mi sueño persistía. Cada vez que cerraba los ojos, veía piedras feas de todo tipo de colores. Huía al invernadero para evitar más pesadillas. Ojalá pudiera caer en un sueño tan profundo que no soñara en absoluto. Mientras ese pensamiento flotaba en mi mente, Hannelore me envió un ordonance manifestando su deseo de acompañarme en mi vagabundeo nocturno. El pájaro pronunció su mensaje 3 veces, y luego se convirtió en una piedra fea y amarilla. No me atreví a tomarla, así que cayó a mis pies. Se me puso la piel de gallina al recordar el campo de batalla. Capítulo 690. Fiesta del té nocturna. Gretia fue al invernadero antes que nosotros para preparar té. El edificio se utilizaba con bastante regularidad durante el invierno de ventiscas, cuando todo el mundo se reunía para socializar. Mis asistentes me habían aconsejado que saliera más tarde de lo habitual para tener en cuenta el tiempo que Hannelore necesitaría para cambiarse. Vámonos, Lady Rosamine, dijo Damuel cuando salí de mi habitación. Él y Judith iban a vigilarme. ¿No vas a usar tu bestia alta? Me agaché para recoger mi piedra fey, como haría normalmente, y luego me detuve. ¿Pasa algo?, preguntó Judith, mirándome con curiosidad. Sus ojos se abrieron de par en par cuando le expliqué la fobia que había desarrollado desde la batalla. Por favor, informa a tus asistentes cuando te encuentres en tal estado, dijo Damuel con el ceño fruncido. Lieselette expresó su preocupación antes, cuando vio que se te caía una piedra fey de ordonance. Dejarla adivinar la causa era totalmente irrazonable. Damuel. No íbamos a decírselo todavía, ¿recuerdas? ¿Qué pasó con dejarla descansar bien por la noche? Hay una clara distinción entre alguien que simplemente necesita descansar y alguien en un estado mental anormal que requiere atención especial. Si queremos que nuestra dama nos cuente estas cosas, deberíamos dejárselo claro, ¿no? Mis caballeros estaban discutiendo. Por lo que pude deducir, pretendían retrasar un informe destinado a mí, pero Damuel pensó que era mejor que lo escuchara ahora. Por favor, dime, Damuel, dije. Me dirigía al invernadero a pie, ya que tenía demasiado miedo de formar mi bestia alta, no íbamos a llegar pronto. Lord Ferdinand impulsó el festín, y Lord Bonifacius acaparó mucha atención con relatos de sus heroicidades. Pero, ¿era consciente de que era usted la anfitriona del evento? No lo sabía. A mis ojos, simplemente había aprovechado el festín para contener el desenfreno de Bonifacius. Los demás habían apreciado mis acciones en ese momento, pero informar al archiduque debería haber sido lo primero. Los asistentes de Bonifacius y los míos se habían confabulado, y por pura desesperación, invitaron a Sylvester a sentarse con nosotros, permitiendo así que se mantuviera una apariencia de orden incluso cuando Bonifacius dio su informe primero. Lord Bonifacius nos deleitó a todos con sus relatos del conflicto, dijo Damuel. Entonces, tras una noche pasada en silencio, el Auba habló por fin de su propia batalla. Para todos los que observaban la conversación, todo iba tan bien como cabía esperar, hasta que interrumpiste a Laud, te levantaste de tu asiento y empezaste a divagar sobre tu adaptación. Mi repentino ataque de ansiedad me había hecho querer alejarme lo más posible de la piedra fey de Georgine, pero los demás asistentes al banquete no lo sabían. Por lo que a ellos concernía, me había levantado al azar y había intentado marcharme, sin molestarme siquiera en hacer una señal a mis asistentes o en dar a los que estaban sentados conmigo la cortesía de una despedida. Parecía tan disgustada por mi nueva ropa que había empezado a criticar a los asistentes incluso a costa de faltar al respeto al archiduque. De ninguna manera. No podía haber sido más grosera. Fue trágico, pero no tenía el margen emocional para considerar la política de mi situación. No importaba cómo lo interpretaran,
lo que todos habían visto era mi mejor intento de mantener las apariencias. Lord Ferdinand insinuó que la causa era otra que el agotamiento, lo que nos permitió deducir la verdad del asunto, explicó Damuel. Pero ya era demasiado tarde. Si simplemente nos hubieras dicho que las piedras Face eran la causa de su angustia, Lord Ferdinand no habría preguntado a Lord Bonifacio sobre su batalla, y Lieseleta no habría enfocado la situación como lo hizo. En ausencia de un informe, ni siquiera se nos pasó por la cabeza que pudieras haberte sentido incómoda. En la Academia Real experimentaste el díter en muchas ocasiones, e incluso lideraste la primera batalla, tras invitar a Dunkelfelger a unirse a la refriega. Podría haber fingido desmayarme, creando así una excusa para que mis asistentes me sacaran de la habitación, pero no, en lugar de eso, había elegido la opción nuclear de ir a ver a Florencia y Charlotte para hablar de mi adaptación. Solo con las sonrisas más forzadas habíamos conseguido salir adelante. Te has vuelto tan buena disimulando tus emociones que los asistentes de Laub y de Lord Bonifatius interpretaron tu abrupta marcha como el colmo de la grosería. Lieseleta había intentado desesperadamente suavizar las cosas con Bonifatius y sus asistentes, pero solo habían respondido con críticas. Tú y tus compañeros de servicio deben de estar haciendo un trabajo pésimo arreglando la ropa de Lady Rosemaine si ella sintió la necesidad de sacar el tema ante el Laub durante un banquete. No puedo creer que eso haya pasado. Lord Carstead y el Laub retuvieron al grupo de Lord Bonifatius, diciendo que debías tener otras razones para sus acciones. Después de todo, incluso Lord Ferdinand estaba preocupado por ti. Por favor, tenga cuidado al avanzar e infórmenos con antelación si algo va mal. Quise protestar que mis sentimientos no habían sido lo suficientemente claros como para haberme dado cuenta de ellos antes del banquete, pero eso no serviría de mucho para apaciguar a mis asistentes que ya se habían enfrentado a las consecuencias. Había estado tan concentrado en mis propias preocupaciones que no me había parado a pensar en Sylvester ni en Bonifatius. Ni siquiera se me había ocurrido cuánto podrían haber luchado los asistentes que había abandonado en ese momento. Realmente era una dama fracasada. Tendré que disculparme con Lieseleta. Lady Rosemaine, Judith intervino, ¿puedo sugerir elogiarla? Mientras yo hacía los preparativos para este viaje al invernadero, ella negociaba con Lord Ferdinand la celebración de la prueba en su finca, ya que era imposible hacerlo en el castillo. Incluso se puso en contacto con la compañía Gilberta. Pero claro, se suponía que no íbamos a decirte nada de esto hasta mañana por la mañana. Nos llamaron la atención sobre el hecho de que no deberías utilizar la misma finca que Lord Ferdinand, y nos aconsejaron invitar a Lady Hannelore y Lord Heysitze con el pretexto de concederles una horquilla. Mancillar mi reputación tendría graves consecuencias a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta mi compromiso con la familia real. Era una situación molesta, por no decir otra cosa. Fue debido a nuestra inexperiencia que no nos dimos cuenta de que algo iba mal, pero gran parte de la culpa también debería recaer en Harmut, se quejó Judith, con los labios fruncidos. Él se dio cuenta de los problemas, pero decidió no decírselo a nadie, porque no tenía pruebas que reforzaran sus sospechas. Habló con Ferdinand en secreto, dejándonos a los demás fuera de la conversación. El invernadero no tardó en aparecer. Era maravilloso, como sacado de un libro de fantasía. Las enormes ventanas, diseñadas para recibir abundante luz solar, dejaban entrar radiantes rayos de luna, que hacían que el edificio de marfil pareciese resplandecer. Pequeñas herramientas mágicas en forma de lámpara añadían un poco más de luz, en la que florecían y brillaban flores multicolores. «¡Qué bonito!», murmuré. «Por aquí, Lady Rosemaine», dijo Gretia, y me condujo hasta una mesa perfectamente ordenada. Como las mujeres de la nobleza solían utilizar el invernadero como lugar de reunión, había mucho espacio para mesas y sillas. Lady Hannelore está en camino. Las habitaciones de invitados solo están en el edificio principal, así que no tardará. Gretia me explicó el té que había preparado y lo que debía hacer con Hannelore cuando llegara. Ese momento llegó incluso antes de lo que esperaba. Lady Hannelore. Buenas noches. Le agradezco mucho la invitación, Lady Rosemaine. Me ha venido muy bien en esta noche de insomnio. Sus ojos se curvaron en una sonrisa mientras observaba las plantas. Este invernadero es realmente un lugar maravilloso. Le pregunté a nuestra invitada,
que parecía algo agotada, si quería dar una vuelta conmigo. Gretia me había sugerido hacerlo, ya que aprovecharía nuestra corta ausencia para preguntar a los sirvientes de Hannelore qué té prefería su señora, entre los ingredientes que había. Hannelore aceptó mi petición y las dos recorrimos tranquilamente el invernadero. Apreciamos las flores y respiramos profundamente el aire fresco y agradablemente perfumado. Nuestros caballeros guardianes nos seguían a poca distancia. La verdad es que es la primera vez que visito este invernadero, dije. Las mujeres lo frecuentan durante la socialización invernal, pero como yo siempre he pasado mis inviernos en la sala de juegos o en la Academia Real, nunca he tenido la oportunidad de unirme a ellas. Las flores deben verse tan orgullosas y vibrantes contra la nieve que cae. Solo de pensarlo se me agita el corazón. Qué pena que nunca lo veré. Mientras seguía admirando las flores, Hannelore observó que la mayoría de ellas no se encontraban en Dunkelfelger. Los climas de nuestros dos ducados debían de diferir bastante. ¿Disfrutaste del banquete?, pregunté. En efecto, aunque me sorprendió saber que tu madre escribía historias de amor de la Academia Real. Me regaló la última entrega y hablamos de su trabajo con todo lujo de detalles. Lo pasé de maravilla. Hannelore rebosaba de entusiasmo mientras me contaba todo lo que Elvira y ella habían hablado. Su humor era tan contagioso que acabé sonriendo con ella. Lady Elvira incluso me ha dicho que piensa incluir mis experiencias en uno de sus próximos libros. Quiere escribir una historia de amor sobre usted y Lord Ferdinand. Hice caso omiso de esa afirmación sin pensarlo dos veces. Eso no es algo que quiera ver publicado nunca. Le pediré que abandone la idea de inmediato. Hannelore bajó los hombros. Lady Elvira dijo que al menos debías encontrar la felicidad en el mundo de los cuentos. Su sabiduría era que una historia romántica puede ser una maravillosa vía de escape de la dura realidad. Me pareció una madre muy fuerte. Espera. ¿No dije algo así? Tal vez cuando Ferdinand recibió la orden de trasladarse a Arensbach. Seguimos paseando tranquilamente por el invernadero, charlando de temas sin sentido, hasta que Gretia y el asistente de Hannelore nos llamaron. Por favor, disfruten de este brebaje, dijo Gretia. Las mantendrá calientes en esta fría noche. Tomé un sorbo de lo que resultó ser un té de hierbas. Gretia debía de haberlo preparado especialmente para ayudarnos a dormir. Incluso le había añadido un poco de miel para que cayera bien. Bebí un buen trago y disfruté de la calidez de la bebida. Debía de tener más frío de lo que pensaba. Lady Hannelore, si pudiera. No quería que nuestros asistentes oyeran lo que iba a decir a continuación, así que preparé un bloqueador de sonido. Tan pronto como ella lo aceptó, fui directo al punto sin perder tiempo. Siento mucho todo esto. ¿Lady Rosamine?, preguntó Hannelore, parpadeando. Le dije a Dunkelfelger que esto solo llevaría 2 campanadas, pero ya han pasado 3 días. Además, el plan inicial era simplemente rescatar a Lord Ferdinand. No era mi intención que sus voluntarios se vieran arrastrados a la purga de Lancenave o a la batalla de hoy. No me produce más que pena pensar que te he preocupado tan profundamente que ni siquiera puedes dormir esta noche. Pero, Lady Rosamine, Hannelore dijo nerviosa. Fue Lord Ferdinand quien irritó a los caballeros. Entonces decidí que debían seguir luchando, ya que estaban tan descontentos con la actuación de Lancenave. No hay razón para que te disculpes. Negué con la cabeza. Fue enteramente gracias a tu buena voluntad que obtuvimos la victoria. En público, debemos expresar nuestra gratitud por la ayuda de su ducado, pero no podemos disculparnos por las molestias que los hicimos pasar. Quiero aprovechar esta oportunidad para reparar el daño, al menos hasta cierto punto. Hannelore había llegado incluso a ayudar a defender a Gerlach. Si estaba luchando por dormir, por supuesto que tenía que disculparme. Gracias a sus fuerzas conseguimos ganar la batalla de Gerlach, dije. Puede que no hubiera bajas en tu bando, pero muchos de tus caballeros resultaron gravemente heridos, ¿verdad? Pensar que puse a gente de otro ducado en tan grave peligro. Había conseguido curar a todos a tiempo, lo que significaba que nadie había muerto, pero aún así,
Algunos de nuestros combatientes estaban gravemente heridos o soportando los efectos neutralizados pero todavía peligrosos del veneno de muerte instantánea. Lady Rosemaine, como ya he dicho, elegimos involucrarnos en esas batallas. Por favor, deja de actuar como si fuera una decisión unilateral. No hay un solo caballero en Dunkelfelger que aceptaría un combate de Dieter sin tener la determinación de llevarlo a cabo. Si acaso, Hannelore exhaló y los ojos se le llenaron de lágrimas. Debería disculparme. Contigo y con Ehrenfest. Me limité a mirar sorprendida a Hannelore. Pensaba que me regañaría, pero ni se me había pasado por la cabeza que pudiera disculparse a su vez. Les causé muchos problemas a todos durante la batalla de Gerlach, continuó. Mi intento de ataque sorpresa fortaleció al enemigo, y muchos caballeros de Ehrenfest murieron como resultado directo de mis acciones. Acepté participar para compensar la vergüenza de aquella pasada partida de Dieter, pero no fui de ninguna ayuda. Por eso me duele tanto el corazón. No puedo disculparme lo suficiente con los caballeros que perdieron la vida, no es que alguna vez tenga la oportunidad. Había ido directamente a la finca del Giebe con Matías, así que no sabía que Graosam había utilizado el maná del ataque sorpresa de Hannelore para lanzar una ofensiva explosiva. Hannelore había visto morir a varios caballeros de Gerlach como resultado, razón por la cual no podía dormir. Como alguien que había desarrollado de la nada una fobia a las piedras Face, comprendía perfectamente cómo debía de sentirse. Fue gracias a ti que nuestros caballeros se salvaron, dijo. Nos concediste tu curación a gran escala inmediatamente después de atravesar las filas enemigas, lo que significaba que no necesitábamos beber pociones de rejuvenecimiento y podíamos mantener nuestro paño empapado de antídoto sobre nuestras bocas. En aquel momento, nos habíamos dedicado a dar tiempo a los caballeros del Giebe para curarse, puesto que ya eran un desastre cuando habíamos llegado hasta ellos. Mi bendición no había funcionado para reponer su maná, así que habían retrocedido mientras los caballeros de Dunkelfelger mantenían la primera línea con la curación de Heilsmers. Habían necesitado apartar la tela de sus bocas para beber sus pociones de rejuvenecimiento, por lo que varios de ellos habían muerto cuando el veneno los había atacado. Como candidato a archiduque de Ehrenfest, deberías haber dado prioridad a tus propios caballeros. En cambio, los nuestros fueron los únicos que salieron ilesos. Nos protegiste a expensas de tus propias tropas, y me siento fatal. Sacudí la cabeza. Habría sido ideal que nadie hubiera muerto, pero en una batalla librada a tan gran escala, un resultado tan conveniente nunca habría sido posible. El hecho de que Dunkelfelger hubiera sobrevivido sin ninguna baja era poco menos que un milagro a mis ojos, especialmente cuando no había necesitado luchar por nosotros en primer lugar. Si no fuera por tus caballeros, nunca habría podido rescatar a Ferdinand, dije. La purga de Lancenave no habría recibido un nombre tan favorable, y nuestra victoria en la batalla de Gerlach habría tenido un coste mucho mayor. Así que, por favor, no te martirices por lo ocurrido. Tu participación en esta operación no solo salvó a Ehrenfest, sino también a mí. Te lo agradezco de todo corazón. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Hannelore, que juntó los dedos en señal de oración. Puse mis manos sobre las suyas. Lloremos juntos a los muertos. Podemos rezar por ellos mientras suben la imponente escalera hacia las alturas lejanas para reunirse con los dioses supremos al amanecer. Hannelore me miró sorprendida. ¿Rezar por ellos? Me educaron para no sentirme triste por la muerte de nuestros caballeros. Se sacrificaron para proteger su hogar, sus señores, sus familias, sus amigos y sus ideales. Corresponde a sus seres queridos llorarlos. Yo, en cambio, como candidata a archiduque, debo asegurarme de que su legado perdure. Debo alabar su heroísmo y compensar ampliamente a sus familias. ¿Sería correcto por mi parte rezar por los difuntos cuando apenas me conocían? No puedo hablar por las costumbres de tu ducado, pero esto es Ehrenfest. No veo ningún problema en ello mientras tus sentimientos de luto sean genuinos. Intercambié unas palabras con mis caballeros y luego salí del invernadero a un balcón del segundo piso del edificio. Allí, formé mi estape en medio del frío aire nocturno. El cielo empezaba a clarear, pero antes de que amaneciera, le enseñé a Hannelore la oración por los muertos. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos infinitos,
Hannelore comenzó, incitando a nuestros asistentes a sacar sus staffs y unirse a ella. Que nuestras plegarias lleguen a los que suben a las altísimas alturas. Ejecutamos nuestro canto de duelo para que protejas a los que ya no pueden volver a nosotros. Luz y oscuridad salieron volando de mi estape y se elevaron hacia el cielo. Luces similares salieron de las staffs de Hannelore y sus asistentes. Lady Rosamine. ¿Cree que nuestras plegarias llegaron a Gerlach?, preguntó Hannelore. Así es. Aunque rezaba por su bien, siento que yo también fui bendecida. La sonrisa en el rostro de Hannelore me dijo que la pena que nublaba su corazón se había disipado. La primera campana sonó en Ehrenfest, significando el comienzo de una nueva mañana. Capítulo 691, Encajando. Lady Hannelore, parece que Dregarnur, la diosa del tiempo, está tejiendo excepcionalmente bien hoy. Viajaremos a Arensbach esta tarde, tras lo cual los devolveré a Dunkelfelger. Por favor, descansa en tu habitación hasta entonces. ¿No me invitaron a pedir una horquilla hoy?, preguntó Hannelore, confusa. Nuestra oración por los muertos debió de hacer maravillas para tranquilizarla, pues parecía más relajada y un poco somnolienta. Sonreí y negué con la cabeza. El pedido puede hacerse en cualquier momento. Tu salud es más importante, así que te aconsejo que descanses. Le agradezco la sugerencia y pienso seguirla, pero estaba deseando hacer el pedido a su propio fabricante de horquillas, dijo Hannelore con una sonrisa pícara. Luego se retiró a su habitación de invitados con sus asistentes, señalando antes de irse que Dregarnur volvería a entrelazar nuestros hilos a la tercera campanada. Estaba a punto de regresar a mis aposentos cuando Damuel sacó de repente su estape y adoptó una postura defensiva. Judith hizo lo mismo. Fortalecí la vista y miré en la dirección en la que miraban para encontrarme con un león blanco que se acercaba a nosotros con varias bestias altas más a remolque. «Oh, Ferdinand», dije cuando llegó hasta nosotros. «Buenos días. Has llegado pronto». Aterrizó en el balcón con una mueca intensa, luego desmontó y nos observó a todos detenidamente. Detecté una inmensa ráfaga de maná y pensé que podría tratarse de una emboscada al amanecer, cuando la guardia nocturna estaría más agotada. Pero supongo que tú fuiste la causa. Estaba llorando a los muertos con Lady Hannelore. Los que dieron su vida en Ilgner, Gerlach y la ciudad de Ehrenfest están subiendo la escalera hacia los dioses supremos mientras hablamos. Yo no pretendía despertarte. Lo siento. Ferdinand necesitaba descansar más que nadie, pero su miedo a una emboscada le había hecho sentirse obligado a apresurarse. Mis caballeros habían informado a la orden de nuestros planes, pero no debieron considerar necesario enviar un ordonanza hasta mi biblioteca. No necesitas disculparte. Planeaba venir aquí de todos modos para reponer las pociones que usé. ¿Quieres unas cuantas? Puedo darte algunas que te inducirán un sueño tan profundo que creerás estar muerta. Ni siquiera soñarás. Son bastante valiosos para cuando uno no tiene tiempo de descansar adecuadamente. Un sueño sin sueños suena atractivo, pero considerando el riesgo muy legítimo de que pueda pasar otros 2 días inconsciente, estoy extrañamente indecisa de intentarlo. Quería una forma rápida y fácil de recargarme para poder revisar la ciudad baja y el templo, pero no podía deshacerme del recuerdo de todos dejándome atrás en Arensbach. La idea de beber otra poción de ese tipo me ponía de los nervios. Te despertarás quieras o no, me aseguró Ferdinand. No olvides que tienes una reunión con la compañía Gilberta a la tercera campanada. ¿De verdad pretendes saludar a las costureras en tu biblioteca, con ese aspecto tan descaradamente agotado? Me llevé las manos a las mejillas. La ciudad de Ehrenfest había sufrido su propia batalla. Turi probablemente estaba preocupada por papá, que había llegado a tales extremos mientras estaba apostado en la puerta oeste. Lo último que quería era que ella o cualquier otro miembro de mi familia empezara a preocuparse también por mí. No era mi intención empezar a ser tan dependiente de las pociones como Ferdinand, pero opté por hacer uso de las inductoras del sueño que él atesoraba con tanto cariño. Rosamine, ¿de verdad te sientes bien? Ay. Supongo que no era mi lugar discutir tales asuntos. Pensábamos consultarle, Lord Ferdinand, pero Lady Rosamine tiene algunos problemas en este momento, explicó Damuel.
Había visto mi reticencia a responder y decidió hablar en mi lugar. Parece que asocia las piedras Face con las recientes batallas y ahora se siente demasiado traumatizada incluso para formar su bestia alta. Esto es peor de lo que pensaba, murmuró Ferdinand con el ceño fruncido. Es imposible decir qué tipo de impacto puede tener esa fobia en su vida cotidiana. Tal y como están las cosas, aún tenemos que terminar de desarmar las trampas colocadas por los asistentes de Melchior, así que el templo dista mucho de estar en su punto más seguro. Si debes ir allí, te aconsejaría esperar hasta la tarde, cuando la limpieza esté completa. Retrasar la salida debería disipar cualquier preocupación que pudieras tener. Le miré, con la cabeza ladeada. ¿Has inspeccionado ya el templo? No. Mi conocimiento de la situación proviene exclusivamente de informes. Al parecer, Justus había visto a Filine y Harmut consultar a Melchior y sus asistentes sobre este mismo tema. No había podido oír ni una palabra de su conversación, pero al más puro estilo de Justus, había conseguido leerles los labios. Bueno, si aún no han desarmado las trampas y hay que hacer limpieza, no armaré un escándalo, dije. Aún así, quiero ver el templo con mis propios ojos cuando terminen. Damuel, dijo Ferdinand, pide a los asistentes de Melchor que recuperen las trampas de inmediato. Entendido. Mi conversación con Ferdinand hizo maravillas para aliviar mis preocupaciones. Bebí la poción que me dio y me dormí. Como me había asegurado, mi cabeza estuvo despejada durante exactamente una campanada, y entonces una horrible pesadilla me hizo saltar de la cama. De repente tenía sentido por qué parecía tan seguro de que me despertaría a tiempo. Me alegré de haber dormido un poco, pero aún así. ¿Pasa algo?, preguntó Otilia y apartó las cortinas de la cama. Había intercambiado su lugar con Gretia al amanecer y debía de haberme oído despertar de mi pesadilla. Me desperté terriblemente. Ferdinand me dijo que atesoraba estas pociones para cuando tenía poco tiempo para descansar, pero no me imagino bebiéndolas de forma habitual. En lo que a mí respecta, se merecía una buena reprimenda, pero todo el mundo me decía que me mantuviera alejado de él en aras de preservar mi reputación. Cielos. Ser un noble es el colmo del tedio. Otilia insistió en que debía dormir más, pero la mandé a preparar el desayuno. Mientras tanto, Bertilde me vistió e informó de sus experiencias durante la reciente batalla. Había trabajado con Brunilde y Charlotte, que se habían dedicado al apoyo de la retaguardia, y explicó que su mayor lucha había sido preparar las habitaciones de los invitados en el momento del banquete. Y el Aub ordenó que se enviara comida junto a los caballeros que eran teletransportados fuera, al parecer. Durante el desayuno, Otilia me explicó en qué estaban ocupados mis asistentes. Según me dijo Harmut cuando volvió del banquete, Lord Ferdinand ordenó que se hicieran los preparativos para que pasaras varios días en Arensbach. Es necesario que vuelvas allí al menos una vez, dijo. Pensar que necesitas volver al peligro tan pronto después de volver a casa. Todos los que me habían acompañado antes a Arensbach se unirían a mí una vez más, con la adición de Gretia y Lieseleta, que servirían como mis asistentes. Prepararé tu partida con Bertilde, con la intención de que todo esté listo antes de esta tarde, continuó Otilie. Los demás estarán ocupados con sus propios preparativos. Bertilde le tendió los libros más recientes de Ehrenfest. Por favor, léanlos mientras preparamos un carruaje para llevarlos a su biblioteca. Gretia y Lieseleta prepararon un libro que aún no has leído, mientras que Lady Elvira dijo que prepararía tantos como fuera posible antes de que te cases. Había 2 libros, ambos habían sido impresos mientras yo estaba fuera durante el invierno. Había pasado tanto tiempo preparándome para la batalla que aún no los había leído, así que le di las gracias a Bertilde y me puse manos a la obra para remediarlo. Una buena historia era la mejor manera de escapar de los pensamientos aterradores. Ah, aquí están. Sus visitantes de la compañía Gilberta están esperando. A la tercera campanada, subí a un carruaje con Hannelore y Heisitze, y nos dirigimos a mi biblioteca. Siempre se usaban carruajes cuando se visitaba la finca de un noble, a menos que uno no quisiera llamar la atención o fuera muy amigo del noble en cuestión. Teníamos invitados, por lo que habíamos decidido no utilizar nuestras bestias altas. Vamos, Heisitze, dijo Ferdinand a nuestra llegada. Muy bien.
Si nos disculpa, Lady Hannelore. Diviértanse comprando. Tras escoltarnos hasta nuestro destino, Hayseed se dirigió con Ferdinand al campo de entrenamiento de los caballeros. No fueron los únicos que tuvieron que despedirse, ni siquiera a los hombres de entre mis caballeros se les permitió entrar en mi biblioteca. Una mujer soltera no podía tener compañía masculina mientras le ajustaban la ropa, o eso me habían dicho. Ferdinand, sus asistentes y los hombres de Dunkelfelger volvieron a subir a los carruajes en los que habíamos venido y regresaron al castillo. Incluso las Fam fue con ellos, dije. ¿Tiene intención de entrenarse con los caballeros? Lo dudo mucho. Lo más probable es que esté preparando té y cosas así para nuestros invitados, dijo Leonore con una risita. Luego me hizo señas para que entrara en la biblioteca. Lady Rosemaine, Lady Hannelore, bienvenidas. Lieseleta y Gretia comenzaron a guiarnos de inmediato. Las costureras estaban reunidas y esperaban nuestra llegada. El salón de la finca estaba lleno de telas, y varias mujeres estaban arrodilladas dentro. Turi estaba entre ellas. Ya sabía que había sido evacuada a la biblioteca antes de que comenzaran los combates, pero ver que estaba a salvo seguía siendo un gran alivio. Hoy estoy aquí con Lady Hannelore, candidata a archiduque de Dunkelfelger y muy querida amiga mía, dije. Si no fuera por el apoyo de su ducado, Ehrenfest podría haber perdido sus batallas. Soy consciente de que esto no será suficiente para expresar la verdadera profundidad de nuestra gratitud, pero deseo regalarle una horquilla de la mejor calidad. Turi, debo pedirte que la hagas para ella. Por razones obvias, no habíamos podido llamar a las costureras archiducales con tan poca antelación. Además, mientras la compañía Gilberta se encargaba de las pruebas de hoy, algunos de estos trajes se estaban confeccionando en otros talleres. Mi repentino e inesperado crecimiento les había puesto a todos en un aprieto, y ahora mi regreso a Arensbach les había dado aún menos tiempo para trabajar. Me entristecía pensar que estaba causando tantos problemas a las costureras, pero teniendo en cuenta que la alternativa era no tener ropa que ponerse, quería que siguieran trabajando duro. Debo estar molestando a todos con el poco tiempo que puedo quedarme aquí en Ehrenfest, dije. No debes preocuparte por eso, respondió Corinna. Nos pagarán extra por la urgencia de sus pedidos. Tenía un brillo mercantil en los ojos que me recordó a Beno y me hizo sonreír de inmediato. Por favor, asegúrese de hacerlos tan excepcionales como pueda. Después de todo, voy a llevarlos en presencia de la realeza. Entendido. Haremos que sean los mejores que jamás hayas visto, dijo Corinna. Sus ojos plateados eran normalmente tan tranquilos y amables, pero ahora tenían la determinación de alguien con un objetivo claro en mente. Realmente era la hermana pequeña de Beno. Mientras continuaba la prueba, no pude evitar desear que Beno, Lutz y los demás estuvieran aquí. Me volví para ver cómo estaba Hannelore y vi que me miraba fijamente. Turi estaba ocupada buscando entre los hilos que había traído, intentando decidir cuál le sentaría mejor a su nueva clienta. ¿Ha hecho su pedido, Lady Hannelore? Le pregunté. Efectivamente. Dicho esto, estás pidiendo mucha ropa a la vez. Muchas de ellas son de un estilo que ni siquiera reconozco. Sí, estamos combinando telas teñidas a la nueva moda de Ehrenfest con una variedad mucho más fina de Arensbach que me envió Ferdinand. Me levanté una de las faldas para mostrar parte de la fina tela a la que me refería. Los velos no se suelen llevar aquí en Ehrenfest. Hannelore se llevó una mano a la mejilla y me miró con curiosidad. Lady Rosemaine. Hay algo que me preocupa mucho. Deseo hacerle una pregunta, pero si lo considera impropio o descortés, no la presionaré para que responda. ¿Me permite? Por supuesto. Tal y como están las cosas, me parece que tienes varias opciones para tu futuro, candidato a archiduque de Ehrenfest, próximo a Oberensbach, o incluso candidato a Cent. ¿Sabes qué camino piensas elegir? En realidad, no era algo que me hubiera planteado. Me detuve a pensar y luego dije, Lady Hannelore. No tengo ninguna opción. Había teñido la fundación de Arensbach, pero eso no significaba que fuera una verdadera Aub. Era menor de edad, en primer lugar, y el rey aún no me había dado su aprobación. En cuanto a ser candidato a Cent,
mi libro de Mestionora estaba demasiado incompleto para merecer el puesto. Por el proceso de eliminación, yo era candidata a archiduque de Ehrenfest y nada más. Siempre te he admirado, me dijo Hannelore. Tuviste que soportar muchas cosas en la Academia Real debido a tu joven apariencia, pero no dejaste que eso te frenara. Rechazaste de plano las exigencias de mi hermano a pesar de su condición de candidato a archiduque de un ducado mayor, te expresaste claramente ante el príncipe Anastasios y forjaste un camino según tus propios deseos. Lo digo sinceramente cuando digo que me deslumbraste con tu brillantez. Para alguien que había pasado gran parte de su tiempo en la academia observando cautelosamente a los demás e intentando que no la regañaran, había dado la impresión de ser toda una heroína. Como candidata a archiduques hasta la médula, Hannelore no debía de prestar atención a las costureras plebeyas, pero yo veía que Turi estaba escuchando. Ella y el resto de la compañía Gilberta eran familia para mí, y me preocupaba pensar cómo podrían reaccionar ante lo que se estaba diciendo. Lady Hannelore. Está bien que sienta curiosidad, pero no es un buen momento. Por supuesto, mis súplicas silenciosas no hicieron nada para detenerla. Siguió hablando de mis travesuras sin importarle nada. Brillaste como un futuro Cent cuando invitaste a Dunkelfelger al verdadero Dieter y apareciste en nuestra puerta del campo, continuó Hannelore. Luego teñiste la fundación de Arensbach y luchaste por salvar a sus nobles de Lanzenave, incluso cuando te habría sido tan fácil abandonarlos. Aquí, en Ehrenfest, sin embargo, te has limitado a aceptar tu compromiso y la distancia que éste pondrá entre tú y Lord Ferdinand. Parece extraño, ¿verdad? Eres honestamente un candidato a archiduque, pero durante todo el tiempo que hemos estado aquí, has sido la que menos se parecía a ti misma. Un sudor frío me recorrió la espalda cuando Hannelore se acercó a mí. Observaba a Turi con el rabillo del ojo. Su expresión delataba preocupación y una exigencia de saber qué estaba pasando. Aún estás a tiempo, continuó Hannelore. Todavía puedes lograrlo. ¿A qué se refiere? El anuncio formal no se hará hasta la conferencia del archiduque. Si así lo deseas, podemos convertirte en Aube o en Cent antes de esa fecha. Haré todo lo posible por apoyarte. Seguía sin saber a qué se refería Hannelore. Seguramente ella no estaba al tanto de mi sueño de crear una ciudad biblioteca. Me volví hacia mis asistentes, buscando su ayuda, pero en lugar de hacer algo para detener a Hannelore, ellos también parecían esperar mi respuesta. Todas las miradas se centraron en mí. Lady Hannelore, dije, suponiendo que me convirtiera en Aube o en Cent, ¿qué me quedaría por hacer? El apoyo de Dunkelfelger era tan abrumador que legítimamente me asustaba. Ya era consciente de que no podía tratar una alianza con ellos a la ligera. Necesitaba saber qué tenía en mente Hannelore. ¿No es obvio? Podrías actuar según los sentimientos que tienes por Lord Ferdinand desde que eras joven. Turi estaba tan asombrada que temí que se le salieran los ojos de las órbitas. Su expresión gritaba, ¿has estado enamorada del sumo sacerdote todo este tiempo? Corina seguía ajustándome la ropa, pero su sonrisa de satisfacción hablaba por ella. Vaya. Supongo que ya estás en esa edad. Rara vez me importaba cuando los nobles malinterpretaban cosas sobre mí, pero esto era insoportable. Por favor, para. Estás diciendo todo esto delante de mi familia. Lady Hannelore. Exclamé. Luego, tartamudeando un poco, añadí, espere un momento. Respiré hondo para calmarme. No estoy enamorada de Fer. No necesitas ocultar tus verdaderos sentimientos. A mí no. Ya me habías dicho que estabas enamorada de alguien que no era tu prometido, ¿verdad? Alguien que ha estado contigo desde que eras una niña, que te ha guiado en tu camino, y que siempre te ha apoyado. Oh, cierto. Supongo que dije algo así. Pero eso no mejora el momento de este arrebato. Hannelore continuó. Lord Wilfrid me dijo que nadie se ajustaba mejor a esos criterios que Lord Ferdinand. A menos que quieras decirme que hay alguien más. Esto es malo. Estaba pensando en Fran y Lutz cuando dije todo eso, pero cuando se trata de nobles, Ferdinand es el único que encaja. Claro que la gente piensa que estoy enamorada de él. No. Apoyé la cabeza entre las manos,
incapaz de soportar el dolor de mi situación. Y mientras me devanaba desesperadamente los sesos en busca de una solución, Hannelore continuó con su apasionado discurso. Ni siquiera en los cuentos soporto que el amor no se realice. La que leí esta mañana casi me rompe el corazón. La sola idea de que necesites casarte con un príncipe de maná inadecuado para poder dar a la familia real el Gutriseit me duele mucho. No lo toleraré. Debes ganar a tu esposo en un combate justo y glorioso para que tus padres y hermanos ya no tengan lugar para quejarse. Por el bien de tu felicidad, Lady Rosamine, te apoyaré tanto como pueda. ¿De acuerdo? Ese pequeño de acuerdo al final fue adorable, pero... ¡Santo cielo! Hannelore realmente es una mujer de Dunkelfelger. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.